Esto es América en Crisis, el espacio de la Brigada Paralela en Libertad y la Fundación Rosa Luxemburgo, desde donde semanalmente seguimos las coyunturas del continente, desde el movimiento social, político y del periodismo social. Hoy tenemos un programa muy especial. Les aclaro, este es un espacio que poco a poco han ido asumiendo un grupo, sobre todo de compañeras de varias partes del continente. Hoy tenemos a Taroa Zúñiga y a Canela Crespo, y yo desaparezco para que ellas continúen hablando. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias también a la Brigada y a la Fundación Rosa Luxemburgo por brindarnos este espacio como todos los sábados últimamente. Bienvenida, Canela. Hola, muchas gracias. Realmente nos hemos apropiado de este espacio en realidad, pero es un gusto siempre compartir con las compañeras y en este caso además tenemos dos invitados de lujo. Pero Sí, justamente hace un par de semanas hicimos un programa especial sobre Colombia, donde nos acompañó Albán, es Marco Calasca, haciendo un análisis de cómo se había producido, ¿no? Se generaba en Colombia todo este momento de agitación que sabemos que se está viviendo, ¿no? Y luego estuvimos conversando también, venían las elecciones en Chile, era un momento muy álgido para ambos países y nosotras en este programa quisimos conectar un poco estas dos historias, ¿no? Porque hay varios paralelismos. Yo pensaba mucho, por ejemplo, como en la resignificación que se hace de la historia local en estos dos procesos. Aquí en Santiago nosotros tenemos una plaza que era la ex Plaza Italia, que desde que empezó el estallido social pasó a llamarse la Plaza de la Dignidad y así quedó, ¿no? Todos nosotros lo conocemos como la Plaza de la Dignidad. Y en Colombia yo entiendo que el portal el ex portal de las Américas ahora se va a llamar para siempre el portal de la Resistencia en Bogotá, ¿no? Estamos proyectando, o sea, transformando las historias locales de cada uno de estos países. Hay muchas similitudes en las formas de represión que han usado las fuerzas policiales, los militares, ¿no? Las víctimas de trauma ocular que quedan de los dos procesos. O sea, hay muchas similitudes. Y nosotras hoy queríamos conversar un poco sobre cómo esas similitudes pueden derivar en formas más democráticas de participación de los pueblos. Y para eso, bueno, tenemos efectivamente dos invitados muy especiales. Uno es Daniel Jadwe, que Daniel Jadwe acaba de ser reelecto alcalde de Recoleta y es el candidato presidencial del Partido Comunista de Chile para las próximas elecciones. Bienvenido, Daniel. Y por otro lado tenemos a Omar. Omar fue comandante del Frente 57 de la FARC-EP, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, y actualmente es el representante de la Cámara por Antioquia. Bienvenido, Omar. Saludos para todos y todas y placer en estar en el día de hoy con ustedes y poder pues transmitir y compartir nuestras ideas en relación al proceso que se está adelantando y a la situación compleja también por la que está atravesando el país. Cuéntanos un poquito de eso, Omar. Bueno, en Colombia ha existido históricamente una clase política que se ha venido perpetuando en el poder, aunque después de determinados años ellos han venido creando otro tipo de colectividades políticas, pero siempre han estado alineados con los partidos tradicionales, es decir, su ideología, sus intereses son los mismos y comparten los mismos vicios, pero también los mismos intereses. Colombia se ha caracterizado por tener una oligarquía, digámoslo así, una clase política muy violenta, muy antidemocrática, aunque ellos fungen como ser la democracia más antigua del continente y más estable, pues porque no han tenido dictaduras abiertas, pero en la práctica aquí hay unos sectores que gobiernan desde la sombra y se han venido perpetuando en el poder a través de métodos muy violentos, digámoslo así, y también con una democracia muy restringida y muy afín a sus intereses. ¿Qué pasa en los últimos días? Pues nosotros, acuérdense que aquí llegamos a un proceso de paz. Yo soy firmante del acuerdo de paz, yo hice parte del Estado Mayor Central de las FARC en los últimos años, también hice parte del Estado Mayor del bloque y comandé el Frente 57 que tenía jurisdicción en el Chocó, pero ya había estado en el Magdalena Medio y también en Antioquia.
Entonces nosotros pactamos un acuerdo para ponerle fin a un conflicto que tenía más de 53 años y que tiene como causas pues lo que te he venido manifestando, que es la falta de democracia y una desigualdad social muy compleja, digámoslo así, muy extremada, en el sentido en que en Colombia pues la gran mayoría de los colombianos viven en la pobreza, viven en la miseria, y la clase política pues siempre ha gobernado y legislado para los más poderosos. El acuerdo de paz generó unas expectativas, aunque no se ha cumplido. El acuerdo de paz no se haya implementado porque dentro de sus propósitos tiene ampliar la democracia, que es una de las causas del conflicto, y también superar las causas que generaron la violencia y la lucha armada en este país, que es la falta de tierras, pero también la falta de garantías, digámoslo así, ciertas para quienes viven en el campo y también en la ciudad. Colombia se ha caracterizado pues por tener una desigualdad muy abismal, una brecha muy grande que no se ha podido superar, y entonces este acuerdo de paz, aunque no se ha implementado, ha generado muchas expectativas porque, bueno, la clase política ya no puede justificar ante el mundo. Ellos aquí lo hacen, pero no lo pueden justificar ante el mundo de que siguen asesinando porque quienes han sido asesinados eran parte de un movimiento armado o estaban dentro de la combinación de las formas de lucha, como hicieron con la Unión Patriótica. Aquí desaparecieron un partido político que se llamó la Unión Patriótica, que también surgió de un acuerdo de paz en el año de 1984, y desaparecieron también otro movimiento político que se llamó A Luchar. El sindicalismo aquí fue barrido a tiros por parte de la extrema derecha aliada con los sectores mafiosos y el paramilitarismo, y todo esto ellos lo justificaron supuestamente porque eran funcionales a la lucha armada y acompañaban la lucha armada, cuando no era cierto. Antes aquí ha habido la lucha armada porque no hay democracia y porque no hay posibilidad después de luchar a través de las vías pacíficas. Nosotros hemos venido enfrentando esa situación. Nosotros ya tenemos más de 280 compañeros asesinados, lo que hace que dejamos las armas, pero también hay más de 1000 líderes asesinados después de la firma de los acuerdos de paz, y se siguen presentando los asesinatos. Y lo último que se viene dando es que ya el gobierno, para impedir la protesta, pues la ha venido estigmatizando y la sigue vinculando a actores armados, entre ellos las disidencias de las FARC y al ELN. Es decir, ellos dicen que eso no es una lucha legítima de los colombianos, sino que obedece pues a una combinación de la forma de lucha y que detrás de ellos hay actores armados, cuando eso no es cierto. Esta es una lucha que se ha venido madurando y que sí ha venido logrando pues una capacidad de movilización en los diferentes paros que se han dado en el país después de 2013, del 2019, pero que ha sido reprimida y violentado por parte de la fuerza pública. La gente está pidiendo el desmonte de la policía y el SMAT, y que esta institución no siga dependiendo del Ministerio de la Defensa, sino del Ministerio de Gobierno. Entonces, la lucha en las calles ha venido teniendo demandas. ¿Demandas de qué? Demandas de solución al problema de la vivienda, demandas de solución al problema del empleo, demandas de solución a la falta de democracia, porque se implementen los acuerdos, porque se dé una renta básica que le permita a los colombianos en este tiempo de pandemia resolver sus problemas de subsistencia, porque tengan gratuidad en la conectividad en el Internet, porque existan garantías ciertas de la educación superior y secundaria, porque se dé una matrícula gratuita, se dice matrícula cero, porque no se reprima la protesta popular y porque se mejoren las condiciones de los trabajadores, que aquí tampoco hay derecho a huelga. Entonces, todo este tipo de movilizaciones están siendo reprimidas, violentadas, y no están siendo garantizadas por el gobierno. Ya van más de 50 líderes estudiantiles y líderes juveniles y jóvenes asesinados, también una serie de detenidos y también una gran cantidad de desaparecidos que nadie sabe dónde están. Es decir, los desaparecen y se ve por las redes sociales, por los videos, a policías de civil disparando con armas de fuego contra los manifestantes. Ellos dicen que estos son bandolas que hacen parte de una serie de gente que está aplicando
métodos terroristas que son desadaptados, pero en la realidad la mayor parte de la gente que sale a protestar pues son gente que lo hace de manera pacífica y a través de la institucionalidad. Sí, Omar. Bien. Mira, Bueno, no sé si tendrás alguna otra pregunta. sí, en las últimas semanas, además de estar hablando de las movilizaciones, hemos estado también analizando los procesos electorales en la región, ¿no? Y creemos o creo que estamos generando un consenso en torno a una tesis, una hipótesis de que realmente las elecciones exitosas para las izquierdas surgen desde las movilizaciones sociales, ¿no? O sea, realmente desde la movilización popular, ¿no? Es el caso de Bolivia, por ejemplo, que el año pasado recupera la democracia después de la resistencia al golpe de Estado en las calles. Es el caso de Chile, que viene de tener una elección exitosa también a partir de una movilización social muy fuerte desde octubre del 2019, ¿no? Entonces, creo que ahora la pregunta es cómo se conduce esta movilización popular que está sucediendo ahora en Colombia hacia este fin. Ahora, no es que creamos que el fin último son las lógicas electoreras o electoralistas, pero hay algún proyecto que pueda, político formal, digamos, que pueda capitalizar este ímpetu, este impulso que le da a las calles en Colombia. Sí, aquí desde hace ya varios años se ha venido, digámoslo así, generando todo un proceso que ha permitido pues poner varios alcaldes de fuerzas alternativas en el gobierno. También ha permitido poner algunos, digámoslo así, algunos gobernadores en algunos departamentos del país. Por ejemplo, hay gobernadores en la costa, en el Magdalena. También tienen alcaldes en el Magdalena de fuerzas alternativas. Hay en Cali, también hay en Antioquia, hay hay un alcalde que es de fuerzas alternativas, no está alineado a las políticas tradicionales. También el alcalde de la principal capital del país es de las fuerzas alternativas del Partido Verde. Entonces esto desde hace años se ha venido, pues digámoslo así, consolidando. Y ya en muchas de los, o muchos de los entes territoriales hay concejales de las fuerzas alternativas y esto nos ha venido permitiendo un acumulado. Pero ese acumulado también se ha venido dando de manera, digámoslo así, paralela con la lucha social, porque la lucha social ha venido generando y ha venido despertando y ha venido logrando un protagonismo, digámoslo así, preponderante en la vida política del país. Nosotros, yo que soy congresista, iban en marcha y en trámite unos proyectos totalmente antipopulares como era la reforma tributaria que pretendía trasladarle la crisis a los sectores más desfavorecidos y entre esos a la clase media, y la gente pues se movilizó y eso es lo que hizo que el gobierno echara atrás esta iniciativa, la desmontara. Lo mismo un proyecto a la salud que estaba en marcha y ellos ya lo venían pupitriando, digámoslo así, imponiéndose a través de sus mayorías en el Congreso y también les tocó desmontarlo. Entonces eso ha hecho de que la movilización haya generado cierta conciencia y le haya indicado a la mayor parte que se viene movilizando de la sociedad que es la única forma de lograr, digámoslo así, impedir que estos gobiernos, que son gobiernos totalmente neoliberales y muy afines al capital financiero y a los grandes empresarios, pues hombre, tengan que reflexionar y medirse para seguir adelantando ese tipo de iniciativas que son totalmente regresivas, antipopulares y que buscan concentrar la riqueza en unos y generar mayor pobreza en el resto de las mayorías. Nosotros aspiramos a que estas movilizaciones pues sigan despertando conciencia en el pueblo colombiano y que en las próximas elecciones, ya nosotros, por ejemplo, en las pasadas elecciones a la presidencia, por primera vez en Colombia, pues un candidato de la izquierda ocupa el segundo lugar y va a la segunda vuelta. Esperamos que en esta oportunidad ganemos en primera vuelta,
porque la mayor parte de la gente no se siente identificada ya con los partidos tradicionales, están muy delegitimados y más con los partidos de extrema derecha. Ya saben de que son los partidos que promueven la violencia, que están en contra de la paz, que no les interesa la paz y que lo único que les interesa es concentrar riqueza. Nosotros estamos aquí movidos frente a una, digámoslo así, a una meta que es la consolidación de el frente histórico, que lo componen varias fuerzas políticas, pero también hay otras que se les llama la coalición de la esperanza, donde hay sectores de centro, digámoslo así, sectores de los partidos tradicionales moderados, pero nosotros aspiramos pues a que lleguemos con un sector alternativo al poder en las próximas elecciones. Omar, por darnos como toda esta perspectiva de lo que viene pasando en Colombia. Nosotros nos habíamos quedado con cómo estábamos hace 2 semanas. Bueno, esperemos que esas proyecciones de crecimiento de la izquierda en la participación electoral efectivamente se den y ver si logramos unificarnos, ¿no? A través de menos candidatos y diversificar, ¿no? Evitar diversificar las fuerzas, que es un poco lo que había pasado anteriormente o creemos que pasa históricamente en Chile, ¿no? Donde la izquierda no suele ir como una sola coalición, ha estado muy dividida, dándole mucho paso a una centroderecha o mal llamada centroizquierda, por ahí concertacionista los últimos 30 años, que nos ha venido a sorprender en los últimos resultados electorales cómo queda desplazada esa fuerza política tradicional para dar paso como a un nuevo movimiento, ¿no? En las elecciones de este fin de semana nosotros pudimos ver cómo la Democracia Cristiana, la ex Concertación, son partidos que no lograron la representación a la que estaban acostumbrados, con una gran potencia del Partido Comunista, del Frente Amplio, incluso de los independientes en la Constituyente. Para ayudarnos en este análisis, como les decía al comienzo del programa, está Daniel Jadwe. Daniel es alcalde de Recoleta, acaba de ser reelecto alcalde, es nuestro candidato presidencial desde el Partido Comunista. Vamos ahora a las primarias para reafirmar esa candidatura. Y bueno, bienvenido Daniel, te escuchamos. Bien, quiero partir saludando a los compañeros, a Canela, a Omar, a Jorge, tiene otro nombre hoy. A Jorge, no, y a Taró, agradeciendo esta invitación en este espacio de reflexión que me parece de la mayor importancia. A ver, lo primero es que hay que entender que esto no es un punto en la historia de Chile, sino que más bien, yo diría, el punto cúlmine de un proceso de acumulación de fuerza, ¿no? Que se ha dado más de una vez en la historia de Chile. Cuando uno mira la historia de Chile, uno recuerda a lo largo del siglo XX, por ejemplo, luego de las primeras revueltas populares de principios de siglo, cuando se constituye la primera constitución de 1925, una constitución para nada popular, ¿no? Ni muy democrática, pero que efectivamente era lo que en ese tiempo resultaba ser un avance, marca el inicio de la incorporación y del incremento de la participación de las capas populares en la discusión política en Chile, y empieza un proceso de ascenso que tiene que ver con la historia de la formación de los partidos políticos de cuño obrero, como el Partido Comunista y el Partido Socialista, ¿no? Y un incremento sostenido de su fuerza y de su protagonismo en la discusión política. Este proceso, luego de 45 años, termina con la elección del gobierno de la Unidad Popular, y ese proceso, que hasta el día de hoy la mayoría de la gente en Chile reconoce como el gobierno más importante de la historia de Chile, es abortado el 11 de septiembre del 73 con el golpe de Estado que uno podría decir lleva a cero todo este proceso de ascenso, ¿no? Y de acumulación de fuerza, destruye todo el tejido social, hace una contrarrevolución productiva, pero además trata de diezmar y de extirpar de la historia al pueblo como categoría de análisis y como sujeto político, ¿no? La palabra pueblo, el concepto pueblo se extirpa de toda la historia de Chile y empiezan a ser paulatinamente reemplazados por la ciudadanía, ¿no? En un contexto en donde
no hay inscripción automática, no hay voto obligatorio, sino que hay una inscripción voluntaria en los registros y por lo tanto queda afuera todo aquel mundo al cual se le ha insistido en que no hay que meterse en la política, en donde todos los políticos son iguales, da todo lo mismo, y se reemplaza el concepto pueblo por ciudadanía y por la categoría de consumidores, ¿no? Pero en la trastienda existe el mismo proceso del 73 hasta ahora de acumulación de fuerza y de resurgimiento del pueblo como sujeto político, ¿no? Y claro, uno mira la historia desde la salida de la dictadura, la salida formal de la dictadura con la salida pactada por la socialdemocracia neoliberal de nuestro país, y ve que ya en el 91 habían protestas con 30.000, después en el 97 con 50.000, en el 2001 con 200.000, en el 2007 con 500.000, en el 2011 ya es la primera vez que se cruza la barrera del 1.000.000 de personas movilizadas simultáneamente en la calle, ¿no? Luego con el surgimiento de No Más AFP, cerca del 2014, 2015, manifestaciones con 1,5 millones de personas en la calle. Y esto llega a un punto en donde en el 2019, miren la coincidencia de las fechas, 46 años después del golpe de Estado, casi el mismo periodo exacto de la acumulación de fuerzas de principios del siglo XX, ¿no? El pueblo vuelve a constituirse en sujeto político y a poner sobre la mesa sus demandas, sus programas de transformaciones y efectivamente el malestar ya sistematizado con un modelo que ha llegado a una crisis completa por la contradicción cada vez más evidente entre el modo de producción y las relaciones de producción que de él se emanan, ¿no? O sea, un país que es capaz de generar tanta riqueza, ¿ah? Que ha terminado siendo para algunos un modelo, ¿no? Una isla es al mismo tiempo capaz de generar tanta pobreza, incertidumbre, tanto miedo, tanto temor a la vida, tanto temor a enfermarse, a envejecer, a perder el trabajo, a todo, ¿no? Ese miedo se sistematiza y termina en las últimas elecciones con la lista del pueblo de constituir ya pero formalmente la reaparición del pueblo como sujeto político, claro, con un proceso anterior que tiene que ver con lo que se ha hecho en Recoleta, ¿no? con las farmacias populares, las ópticas populares, las librerías populares, porque esto es bien relevante. Cuando empezamos a poner la iniciativa sobre la mesa, empezamos a discutir los nombres. Y había un partido de extrema derecha, que es uno de los que más pierde en esta elección, la UDI, ¿no? Que se llamaba UDI Popular. Entonces la extrema derecha había salido durante mucho tiempo a apropiarse del concepto de lo popular y del campo de lo popular. Y Recoleta con las iniciativas populares comienza de una vez por todas a quebrar ese eje y a recomponer y efectivamente nuevamente a reposicionar a la izquierda en el campo de lo popular como ese campo que lo tiene más cerca y con el cual una parte a lo menos de ese pueblo se puede sentir identificado, no ese pueblo que hasta el día de hoy está subsumido en la desesperanza prendida, sino que efectivamente ese pueblo con algún grado mayor de conciencia, no el que dice que da lo mismo por quién votar, que todos son iguales, sino que aquel que dice, no, mira, aquí el modelo es el adversario principal. Estos son los resultados del... ¿no? ¿Y quiénes son los grandes derrotados? Bueno, los que instalaron el modelo a sangre y a fuego con la dictadura militar, la UDI, Renovación Nacional, Evópoli, que más allá de que sean un partido entre comillas nuevo, ¿no? Son los hijos de los otros que porque en los otros partidos no le dieron tiraje a la chimenea y nunca les dejaron tomar responsabilidades, se apartaron, pero cuando terminan actuando igual que ellos, son exactamente idénticos, no hay gran diferencia. Y los republicanos que están a la extrema derecha y que no han sufrido ningún tipo de renovación, ni siquiera aceptan, ¿no? Toda la historia de Chile, son defensores de la dictadura, defensores de Bolsonaro, amigos de Trump, amigos de todo esto, esta línea, ¿no? de política de extrema derecha que se ha venido instalando temporalmente como proceso de los Macri, ¿no? Es todo esto, ¿no? Ellos son los grandes derrotados y quienes son, primero, los grandes vencedores.
el pueblo, por una parte, que se logra organizar, logra consolidar su presencia, ¿no? Presencia que de aquí en adelante nadie va a poder desconocer. Desde hace mucho tiempo nosotros decimos, mire, la única, mucho antes de las elecciones decíamos, la única unidad que es necesaria e indispensable es con el pueblo de Chile, no con la directiva de los partidos tradicionales, que además fueron partidarios del modelo, que están fracasados, sino que con el pueblo de Chile, que hoy día hay además algún grupo, algún grado de interlocutores válidos reconocidos, y las fuerzas que son antineoliberales dentro del sistema de partidos, que son el Frente Amplio, o al menos una parte importante del Frente Amplio, mayoritaria, ¿no? Y el Partido Comunista, con su alianza en Chile Digno, Verde Soberano, con los regionalistas verdes. Claro, todavía en ambos puede haber un grado de tensión respecto de efectivamente si volver a acercarse o no. Para nosotros es claro que acercarse hoy día a cualquier fuerza neoliberal, acercarse hoy día a los mismos que hace una semana decían que no podían ir con nosotros a ninguna parte, sería un error garrafal, porque demostraría que estamos dispuestos a alianzas meramente electorales para que algunos salven los muebles cuando ya se les está incendiando todo, y yo creo que eso no es lo correcto. Nos hubiera encantado un acuerdo programático, ¿no? Pero eso tendría que haberse dado por una opción política y no por el resultado de un desastre electoral que los deja en el fondo en la bancarrota política e ideológica. Entonces creo que este es el nuevo escenario que hay en Chile, y este es el escenario que se vislumbra al futuro. Claramente parece ser que hoy día crecen mucho las probabilidades de que en el futuro cercano tengamos un gobierno democrático popular en Chile, que esto además desde el punto de vista teórico del materialismo histórico no tendría por qué impresionar a nadie, porque en el lugar donde se instala en dictadura el neoliberalismo y se generan las condiciones para que las contradicciones se profundicen al punto que ha llegado Chile, el país que más riqueza es capaz de generar, es al mismo tiempo el que más pobreza genera, ¿no? Y esa contradicción dice, bueno, aquí tiene que haber un cambio, y en dónde nace ese cambio, en dónde debe nacer ese cambio, en el lugar donde el neoliberalismo fue impuesto a sangre y a fuego, y se derrota con la unidad del pueblo y los partidos que efectivamente son antineoliberales. Eso para redondear, digamos, esta reconfiguración de este minuto político. Sí, Daniel, mira, en una pregunta anterior que le hacía Omar, decía que justo en este espacio, ya en las últimas sesiones, vamos configurando esta reflexión de que los procesos electorales exitosos para las izquierdas surgen justamente de esta acumulación de fuerzas en las calles, de la movilización popular, de un estado de movilización permanente, ¿no? Ponía como ejemplo el caso de Bolivia, que el año pasado recupera la democracia, recupera el gobierno, el movimiento popular a partir justamente de la movilización en resistencia al golpe de Estado, ¿no? Pero también sucede lo mismo y lo contrario, o sea, las experiencias negativas también suceden por lo mismo, ¿no? Creo que en Ecuador, por ejemplo, la candidatura de Arauz finalmente demostró que toda la movilización que se viene dando desde el 2019 en resistencia a su modelo neoliberal no fue capitalizada, digamos, por esta disputa de poder formar en elecciones, ¿no? Entonces, ahora llega Chile y con esta acumulación de fuerzas que tiene como resultado este proceso electoral, que también es exitoso para ustedes, pero que además tiene elementos muy interesantes, ¿no? Elementos muy nuevos, que este concepto de pueblo del que hablas tiene pues cara de mujer, tiene cara de juventudes, tiene cara de estudiantes, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú la transición, y más que la transición, la permanencia del movimiento popular en este proceso electoral y en los siguientes que vienen, que se vienen muy importantes también allá? A ver, la movilización popular siempre es fundamental e imprescindible, pero tiene características que permiten que surja, ¿no? Está lo subjetivo y lo objetivo. ¿Y cuál es el tema? Que yo creo que la gran diferencia entre Ecuador y Chile es que en Ecuador, si bien Lenín Moreno
hace un giro hacia el neoliberalismo brutal, con una tradición política y con un acto de corrupción fundamental, porque la corrupción mucha gente en el mundo la asocia solo al mal manejo de recursos económicos, ¿no? Pero la corrupción se define como el mal manejo de potestades, atribuciones y recursos. Y por lo tanto, cuando uno gana una campaña electoral con un programa A y se dedica a hacer un programa B, también hay un grado muy profundo de corrupción, porque finalmente tú ganas para hacer un programa revolucionario, de profundización de la revolución ciudadana, ¿no? Y terminas dando un giro, pero con la debilidad de que gran parte de los que fueron parte de ese programa, digamos, siguen estando como en el espacio de indeterminación. Entonces, claro, la revuelta en Ecuador no podía lograr los mismos efectos que en Chile, porque en el gobierno no estaban los representantes más fidedignos del neoliberalismo. Estaban los impostores, ¿no? Estaban los travestis políticos, ¿no? Y no lo digo como una forma peyorativa, sino que lo digo con aquellos que son capaces de cambiarse la camiseta de un día para otro, porque en el fondo actúan, esto en términos weberianos, con una racionalidad respecto a fines y no respecto de principios, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia. Por ejemplo, yo no estoy seguro de que efectivamente, si hubiéramos tenido un gobierno de la concertación, se hubiera dado la misma movilización del 19 de octubre. Porque con un gobierno de concertación, por más que hayan sido neoliberales, profundamente, privatizaron el agua, privatizaron las calles, privatizaron la cultura, el deporte, generaron la sociedad anónima, parte de las bases que son sus bases, que son de izquierda, lo habrían seguido apoyando y no se hubieran sumado. Porque están en el ámbito, ¿no?, de esta confusión. En cambio, cuando llega un gobierno neoliberal, como pasó en Argentina con Macri, que algunos dijeron, no, aquí vuelven los neoliberales 30 años, yo dije, no, desde un comienzo, dije, no, el programa neoliberal no tiene ninguna posibilidad de ser compatible con la democracia, porque para mantener las tasas de acumulación de la empresa, te obliga a subir el costo de la vida, bajar relativamente los salarios, reemplazar trabajo no tanto manual como intelectual por máquinas e inteligencia artificial. Te genera la obsolescencia programada. Te genera además, ¿no?, esto de que el consumidor termina trabajando para la empresa porque le traspasa la última fase del proceso productivo para que trabaje gratis pagándole a la empresa. Esto de comprar muebles desarmados para irlo a armar a la casa, o de llevar Netflix, el cine a la casa, o de echarse benzina uno solo en la bencinera, o de cobrarse uno mismo en el supermercado. O sea, hay tanto que va en la línea de precarizar, ¿no?, la vida de los trabajadores y las trabajadoras, la vida de la ciudadanía, incluido el que quieran pagar menos impuestos, que es incompatible. Entonces, en cualquier oportunidad que gana la derecha por los errores de la izquierda, por la falta de autocrítica, por una serie de cosas que sería producto de otra reflexión, digamos, pero los neoliberales pueden ganar, pero tienen una vida muy corta. La gente se da cuenta. Yo te puedo asegurar que con Lazo vamos a ver seguramente un estallido social brutal en los próximos meses en Ecuador, y que eso va a sembrar efectivamente el retorno de una revolución ciudadana, pero que sea ciudadana de verdad, además, ¿no?, que efectivamente sea la real, que esté en línea con este pueblo caracterizado por mujeres. Imagínate que la revolución ciudadana en Ecuador era contraria al aborto, era contraria a que las mujeres fueran propietarias del derecho a tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Entonces, es una revolución ciudadana, sí, bueno, claro, comparada con los neoliberales, bien, pero comparada con lo que efectivamente el pueblo quiere, también tuvo límites que no le permitieron dar el salto. Entonces yo creo que aquí se conjuga que este proceso de movilización ascendiente y la llegada de un gobierno que son los fieles representantes del modelo neoliberal y del gobierno para el 1% más rico de Chile. Y eso va a pasar
en toda Latinoamérica, en donde estén los neoliberales, va a pasar. Y en todos los procesos latinoamericanos que no sean capaces de hacer la revolución dentro de la revolución, ¿no? Y de seguir con el cambio permanente para corregir los errores, es probable que gane el neoliberalismo, pero temporalmente, que sean retrocesos absolutamente temporales. En eso la movilización juega un rol trascendental y un rol además que es imposible de soslayar, pero tienen que estar muy bien caracterizados y segmentados los actores para que esto estalle. Porque esto no es, o sea, sin la fuerza de los 2 millones de chilenos en las calles, sin la lista del pueblo consolidada como sujeto político, lo que viene no se podría haber hecho jamás. Entonces, claro, oigan, y yo ahora pensando un poco en cómo enlazábamos al comienzo, ¿no? Los paralelismos entre lo que sucede en Colombia y lo que sucede en Chile, Omar, yo te quería preguntar sobre, o sea, pienso en el tránsito de este sujeto, ¿no? Del pueblo como sujeto, que la FARC lo tiene muy bien caracterizado en sus primeros años de actuación, digamos, primeros años que son como 50, como ejército del pueblo, además una organización en la que yo sé, por ejemplo, que el aborto forma parte de los derechos, que ha significado también muchas mujeres de la FARC y anuncian, han hecho declaraciones contando cómo la FARC, cómo incorporarse a la FARC significó un paso para la emancipación, ¿no? Yo recuerdo una compañera que decía en algún momento, si yo me hubiera quedado en mi pueblo en este momento tendría 5 niños y seguramente un marido maltratador, y en vez de eso, ¿no? He sido alfabetizada, tengo una opción propia, ¿no? Y luego todo este proceso de reincorporación o de incorporación directamente, porque yo no sé si en realidad podemos hablar de un sector social que hubiera estado incorporado previamente, ¿no? A la sociedad colombiana. Entonces, una incorporación, reincorporación, ya jugando desde el ámbito de la política formal, ¿no? ¿Cómo qué perspectiva podemos tener real de una organización y de un salto, ¿no? hacia esa incorporación, pensando que el Estado colombiano todavía está en manos de los enemigos del pueblo, ¿no? El ejército está en manos de los enemigos del pueblo, la estructura estatal, los militares, ¿no? Entonces, en este momento de estallido social, ese mismo pueblo, que parte de ese estuvo organizado dentro de la FARC, ahora el Partido de los Comunes, ¿cómo se reconfigura? O sea, realmente tenemos posibilidad de que ese sujeto político entre a formar parte de la formalidad, o vamos a tener que esperar mucho más? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, nosotros hemos venido generando una serie de, digámoslo así, de prácticas que nos permita primero pues ir desmontando la estigmatización que se ha instalado en este país con respecto a nosotros. De que aquí el gobierno de Álvaro Uribe, que estuvo 2 periodos, pero después siguió teniendo mucha influencia en la vida política del país, logró instalar un imaginario y una narrativa en el que todos los problemas pues nos los trasladaban a quienes estábamos en el marco de la lucha armada. Es decir, aquí todo lo que pasaba era responsabilidad única y exclusiva de las FARC. A nosotros nos adjudicaron todo el desplazamiento, más de 8 millones de colombianos desplazados, más de 200.000 campesinos y ciudadanos asesinados en el tiempo digámoslo así, del periodo del conflicto armado en Colombia con nosotros. Un movimiento político desaparecido, es decir, todos ese tipo de afectaciones a los derechos humanos, pues no los trasladaron a nosotros quienes estamos en la lucha armada. Eso nos generó muchas dificultades y nos ha venido generando muchas dificultades, inclusive hasta con los sectores alternativos, con los sectores de izquierda. Aquí hay sectores de izquierda que no quieren hacer ningún tipo de alianzas con nosotros. Nosotros hemos tenido esa dificultad, pero nosotros nos hemos venido abriendo espacio en la medida en que hemos venido demostrando voluntad de paz, demostrando voluntad de construir con los demás sectores de izquierda propuestas, iniciativas que nos permitan consolidar unidad, y hemos venido pues ahí avanzando. Es un proceso bastante difícil porque pues, uno a veces entiende también a otros sectores moderados o a otros sectores alternativos, porque muchas veces se detienen desde la óptica solamente electoral y dicen, no, pues aquí estos compañeros
a nosotros en vez de sumarnos nos restan. Entonces nos ven como el logro pues ahí en cada una de esas prácticas electorales. Pero nosotros sí aspiramos pues que nosotros digámoslo así, con demostrar, conseguir insistiendo y seguir siendo puentes en aras de construir la unidad en este país, que es la única posibilidad que tenemos para lograr hacer gobierno y poder, vamos venciendo ese tipo de dificultades. Tenemos que seguir luchando contra la narrativa de la extrema derecha, porque ellos también alimentan y siguen alimentando esa retórica, pues no solamente para impedir que seamos nosotros como comunes, sino también cualquier fuerza opositora al régimen y a sus políticas de exclusión. Nosotros creemos que ya nos hemos venido abriendo algunos espacios y desde que logremos seguir manteniendo pues esa cohesión al interior de nuestro partido, que también ha tenido dificultades por el mismo incumplimiento de los acuerdos, aquí hay gente que tienen diferentes lecturas con relación a eso, logremos generar pues la formación de un partido que se convierta en un referente en el país. Es decir, nosotros estamos poniendo todo lo que tenemos y dedicándole todos los esfuerzos y haciendo todo lo posible porque eso sea una realidad. Vamos a tener y vamos a seguir teniendo dificultades, pero bueno, esto es parte de la lucha. Los estigmas se vencen, sino que lo diga Daniel, que es candidato presidencial y hasta hace poco los comunistas, bueno, nos seguimos comiendo a los niños. Sí, tal vez una última pregunta para ambos. Bueno, los procesos revolucionarios se construyen, sí, desde la creación de este sujeto histórico, la consolidación de la movilización desde los pueblos, pero también desde la integración, ¿no? De la integración de los pueblos, ¿no? Entonces, para ambos, ¿cuál es su perspectiva sobre la integración regional? Ya no estamos en la misma América Latina que hace 10 años. En muchos de nuestros países ha habido una reconfiguración muy fuerte de las derechas, incluso una polarización muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cuáles son sus expectativas? Y cómo generamos también lo que nosotros aquí en Bolivia llamamos la diplomacia de los pueblos, pero esta idea de integración y de internacionalismo revolucionario además, ¿no? Daniel, primero tal vez. A ver, yo creo que nadie puede dudar del impacto y de la influencia que generan todos los movimientos progresistas en América Latina sobre los pueblos hermanos, ¿no? Acá en Chile siempre hemos estado muy atentos a lo que pasa en toda América Latina y hemos disfrutado y nos hemos sumado a cada triunfo que el mundo popular ha obtenido en el país, ¿no? Claro, esto de una u otra manera se hace de forma espontánea, porque también además alimenta profundamente las discusiones políticas en toda América Latina. Yo quiero decirles, por ejemplo, que acá en Chile es muy habitual que quienes acusan a los comunistas en Chile por optar por la vía institucional, ¿no? Y nos acusan de ser absolutamente reformistas y poco revolucionarios. Bueno, cuando gana en otra parte un movimiento popular por la vía institucional, lo aplauden y soy muy partidarios de ellos. O sea, son reformistas fuera de Chile, pero son revolucionarios dentro de Chile y critican a los que ocupan la misma vía que ellos aplauden fuera de Chile en nuestro país. Y eso ha sido parte de la discusión, ¿no? Y por lo tanto yo estoy completamente de acuerdo que esto avanza en integración, en un aprendizaje mutuo, en un respeto a las diferencias de cada uno de los pueblos y a las historias, porque no hay ningún proceso que se pueda copiar y no hay ningún proceso que se pueda importar, ¿no? Esto tiene que nacer desde las raíces más profundas del pueblo en su tierra. Desde los territorios se cambian las realidades y en eso quizás hacer una crítica súper relevante desde nuestra experiencia para todas y todos los movimientos de izquierda en América Latina,
invitar a repensar el desprecio que todos los movimientos políticos de izquierda y de derecha, todos, ¿no?, han tenido por los gobiernos locales. Pareciera ser que muchos piensan que el devenir de la política se juega entre el ejecutivo y el legislativo, ¿no?, y como si los gobiernos locales fueran la segunda división de la política, cuando ellos son la oportunidad más grande que hay, por una parte para destruir el Estado central como instrumento de dominación de clase, y por otra para cambiar la vida de las personas y poner a prueba los proyectos de gestión de las izquierdas y las derechas, ¿no? Y ahí creo que hay un aprendizaje que hoy día nosotros los chilenos podemos poner sobre la mesa para la consideración y el aprendizaje y el mutuo aprendizaje de todos los pueblos latinoamericanos. Muchas gracias, Daniel. Bueno, bien, gracias. Yo creo que, es decir, estos procesos se han venido dando en la historia de América Latina. Si uno se vuelve atrás, bueno, cuando se dieron dictaduras militares, se dieron casi en todos los países del Cono Sur, en algunos países de Centroamérica, en otros países no, pero eso obedece a realidades. Obedece a ese flujo de la lucha revolucionaria, el movimiento popular, y entonces suceden esas reacciones por parte de la extrema derecha o los partidos más o los gobiernos más conservadores, más antidemocráticos. Después vuelven otra vez oleadas de movimientos democráticos que se sobreponen a esas dictaduras, a esas dificultades, y entonces, es decir, los procesos no se dan aislados, además porque las problemáticas que tienen cada uno de estos países pues obedecen a las mismas políticas. Aquí se implantó en América un modelo económico extractivista, neoliberal, que en casi todos los países del continente destruyó el aparato productivo, generó desempleo, arruinó el campo, como sucede en Colombia y sucede en muchos otros de los países del continente, y entonces eso ha venido generando pues unas respuestas populares. Se han venido dando gobiernos de tendencias democráticas, vuelven otra vez y se superan por los partidos tradicionales o los gobiernos de extrema derecha, pero siempre se ve que hay resurgires, es decir, son flujos y reflujos de la lucha, y en este momento pues yo creo que hay nuevamente un resurgir del movimiento revolucionario en América Latina, que se ha venido sobreponiendo a esas políticas de extrema derecha, y entonces aquí aparecen necesidades de ir fortaleciendo algunos espacios de concertación como el Foro de Sao Paulo, es decir, que son espacios que nos permiten a nosotros y a los movimientos sociales y a las fuerzas alternativas pues tener puntos de encuentro para desarrollar desde ahí estrategias que nos permitan, digámoslo así, trazar políticas y rutas para sobreponernos y para enfrentar esas políticas de la extrema derecha que son en Colombia, pero también son en Chile, son en el Ecuador, son en Perú, son en Centroamérica y en todas partes. Entonces, la única alternativa que tenemos es eso, es ir generando acumulados en cada uno de los países, pero articulados a los demás procesos que se vienen dando en el continente. De lo contrario, no es posible, es decir, ningún país va a tener la capacidad de salir solo de esta situación. Aquí tenemos que generar puentes, lazos y estrechar y sumar muchas fuerzas, muchas voluntades. Bueno, efectivamente, como en ese espíritu de unión es que nosotras hacemos este programa todas las semanas, ¿no? Hemos estado con compañeros y compañeras de toda la región, reafirmarles a ambos que bueno, este espacio también es para ustedes, está puesto a la disposición para todo lo que necesiten, para todo lo que quieran decir, para todo lo que quieran visibilizar en cada uno de sus países. Invitarlos a todas y a todas a acompañarnos nuevamente el sábado que viene en este mismo horario. Vamos a estar hablando de Perú, que va a tener un momento álgido también ahora, ¿no, Canela? Así es, y también decirles que tenemos muchísima esperanza en sus procesos, tanto el chileno como el colombiano.
y tenemos todos los ojos encima de ustedes porque, claro, hay que mantener también la vigencia de nuestros temas porque eso también construye, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Omar, muchísimas gracias, Daniel, fue un gusto compartir con ustedes y gracias, Taroa, otra vez. Yo creo que nos reencontramos pronto. Eso, nos vemos pronto. Muchas gracias a todos y a todas por Muchas acompañarnos. gracias, Daniel, y muchas gracias, compañeras, por habernos permitido este espacio.